Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguen en el programa de En Contextos del diario Ultimátum. Hoy tenemos una entrevista de lujo porque estamos con un personaje muy importante de la política nacional, pero más que de la política nacional, déjenme decirles que a mí me enorgullece estar en presencia del maestro Emilio Álvarez y Casa, porque él ha sido un defensor de los derechos humanos, un promotor de los derechos humanos durante mucho tiempo. No es un asunto circunstancial y tampoco es un tema de coyuntura. Él comprometidamente, y su familia también han sido defensores de los derechos humanos, y eso me enorgullece porque a todos los que nos interesan y que estamos también dedicados al mismo tema de los derechos humanos, para nosotros es un ícono no solamente en la academia, sino en la defensa y la promoción de los derechos humanos, que ha ocupado los puestos más altos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es muy importante contar con su presencia hoy en el diario Ultimátum. Muy buenas noches, maestro. Ya te alegría estar aquí en Ultimátum. Hola, buenas noches. Hola. Nos acompaña nuestra amiga Queta Burelo y nuestro amigo Sarín Osorio. Muy buenas noches a todos. Pues vamos a platicar hoy del Frente Cívico Nacional. Sin embargo, antes que otra cosa, si nos permites, quiero hacer una pregunta que si no sería un desperdicio para la gente que nos sigue. De verdad, ¿cómo están los derechos humanos en nuestro país, maestro? Esa pregunta es obligada para usted. Infelizmente, estamos en un momento que yo te pudiera decir de una gran decepción. Decepción. Yo diría, vamos a decirlo con claridad, decepcionante. Porque yo esperaba que ahorita estuviéramos en un contexto muy distinto, porque el diagnóstico que se nos vendió en 2018 era muy preciso, era muy certero. Y yo esperaba entonces que con ese diagnóstico tan certero, la situación a 3 años vista fuera mucho mejor que antes. Claro. Pero si tú revisas en términos, por ejemplo, de violencia, tenemos peores números en homicidios dolosos, peores números en feminicidios, tenemos ya este es el sexenio con mayor número de periodistas asesinados, en lo que va del año van 6, y contribuyendo al riesgo desde las más altas tribunas del poder, con una narrativa muy agresiva en contra de los periodistas. Tenemos un severísimo problema de defensores de derechos humanos, en particular ambientalistas, asesinados. En México, junto con Brasil, son el país con más defensores asesinados. Y hay alguna otra serie de temas que, por ejemplo, ya cuando ves la agenda temática, dices, el tema de la migración está absolutamente descompuesto. Chiapas, pero la han convertido en una gran estación migratoria. La población de Chiapas, en particular la fronteriza, está pagando el costo del abandono de un gobierno que ha decidido ser el muro de Trump, y ve lo que pasa en las localidades como Tapachula. Y hay otra serie de problemáticas, por ejemplo, en materia de derecho a la salud. Si bien nos pegó duro la pandemia, y la pandemia no es responsabilidad de gobierno alguno, la respuesta a la pandemia sí es su responsabilidad. Y que el hecho que seamos el país con mayor personal de la salud que ha perdido la vida, eso sí es estricta responsabilidad del poder público. Tienes temas muy críticos como el tema de la educación. La pandemia nos ha pegado durísimo hacia lo que significa el derecho para jóvenes y niñas y niños. Y terminaría diciendo, yo esperaba estar en un momento mucho mejor, e infelizmente estas problemáticas que heredamos, hay que decirlo así, venían de atrás, no son de ahora, pero se han agravado en 2 órdenes. Primero, yo veo con mucha preocupación un mayor control del narco en el territorio, en particular, por ejemplo, Chiapas preocupa muchísimo. Así empezó Michoacán, así empezó Guanajuato, así empezó Zacatecas, como hoy está pasando en Chiapas. Y la segunda es el fenómeno de la militarización. Vemos la presencia de las Fuerzas Armadas, diría el estudio que hizo el CIDE, 246 labores civiles han sido trasladadas a las Fuerzas Armadas. La administración pública más bien prácticamente militarizada. Así va. O sea, yo puedo entender que nuestras Fuerzas Armadas concitan todo nuestro respeto y reconocimiento. Sí. No es un problema con la institución armada. Lo que no acompaño es la decisión del Ejecutivo de que las Fuerzas Armadas construyan el Tren Maya, construyan el aeropuerto,
el Felipe Ángeles, el de Tulum, se queden con la renta nacional que eso implica, repartan fertilizantes, repartan libros. No, vamos, sí hay un tema muy severo, incluso de que ahora, por ejemplo, parte de las ganancias se les queden las propias Fuerzas Armadas. Eso, lejos de ayudar a un bienestar de toda la población, lo que hace es reproducir un estado de excepción de las Fuerzas Armadas. Se debilita, claro, entonces la institucionalidad civil. El discurso democrático de las instituciones civiles va, digamos, decae. Podríamos decirlo desde esta perspectiva. Yo lo veo así y por supuesto que me preocupa, por ejemplo, el día de ayer en el Senado de la República, los senadores de la bancada de Morena decían en un comunicado: quien se opone al presidente es un traidor a la patria. Esas eran las expresiones que se utilizaban en los tiempos de Díaz Ordaz. Y preocupa muchísimo, porque no puede entenderse a la oposición como enemigos. Y lo dicen literal: puede haber adversarios, puede haber opositores, además es un derecho. Pero poner en el terreno de la narrativa de la traición a la patria, quien no está de acuerdo con este gobierno, es un discurso peligroso, más aún cuando el general secretario nos invita a adscribirnos a la 4T, más aún cuando estás viendo como que hay una redefinición de un pacto cívico-militar. La Guardia Nacional la creamos civil y la implementan militar, es como el inglés, ¿no? Se escribe de una manera pero se pronuncia de otra, ¿no? La Constitución dice una cosa, pero se actúa, y llevan 3 años haciendo otra. Son en su conjunto señales que hacen una tendencia, pues, declarar regresión y decepción. Muy bien, senador, pues podría preguntar muchas cosas más sobre el tema de derechos humanos. Hay muchos temas, que también tema de mujeres, nos quedaríamos hablando de derechos humanos, pero no del frente. Pero hoy, amigas y amigos, ¿sí? Hay un tema muy importante porque tanto el senador Emilio Álvarez y Casa, como nuestro amigo Amado Avendaño, como Sabino Osorio, tienen una propuesta que están haciendo a nivel nacional, y muchas personas más ahorita nos van a contar, pero el tema es la creación del Frente Cívico Nacional. ¿Qué podemos esperar de este frente? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance de este frente, senador? Es una iniciativa ciudadana que busca organizar y concitar un proyecto claramente de oposición al 24 respecto a la candidatura oficial. Queremos organizar a las y los ciudadanos que no les gusta lo que pasa y que les queremos invitar a que más que se preocupen, se ocupen. Estamos sí intentando promover un método de una elección primaria, es decir, una elección previa para que haya un método democrático y pacífico para que la oposición pueda elegir una candidata o candidato en el 23 que se pueda oponer al candidato o candidata oficial. Se trata de ir construyendo a lo largo de todo el país, por eso venimos hoy a Tuxtla, para anunciar la integración de acá del capítulo de Chiapas. El 5 de marzo vamos a regresar, además de la grande alegría de venir siempre a este estado tan bonito, y más o menos poner con mucha claridad. Los partidos pueden tener sus debilidades, pueden no muy gustarnos, ¿no? Pero son los que son. Hoy por hoy en la forma menos mala o más civilizada por la competencia del poder. Estos partidos son los que van a estar en la boleta el 24. Bueno, desde la ciudadanía les queremos decir, señores de la oposición, pónganse de acuerdo, reconozcan los errores que tengan que reconocer y hagamos un método democrático para elegir una candidatura que tenga condición de competencia el 24. Sí, ya hay momentos, ¿verdad?, que los propios militantes, hombres y mujeres de los partidos, prefieren estar con un pie en el partido y con un pie en la sociedad civil, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo he sido militante de un partido, pero a veces tengo mayor movilidad y mayor posibilidad de hacer cosas desde la sociedad civil que al interior del, está pasando interior del partido, un ¿no? fenómeno muy interesante. La gente se está moviendo más hacia causas que hacia ideologías. Así es. Izquierdas o derechas, puede ser que ya no despierte las mismas pasiones, por poner un ejemplo, pero si matan a una chica, eso puede sacarnos a las calles porque estamos en contra de la violencia contra las mujeres. Si hay niños
con cáncer, muriendo por falta de medicinas. Eso nos puede indignar y llevarnos a la calle. Si hay un tema de un ecocidio y cortan 80,000 árboles porque se equivocaron en el trazo, eso nos puede indignar. Si sale un presidente de la República y quiere exhibir datos personales de un periodista, eso nos puede preocupar a muchas y a muchos, y salimos. Hoy nos estamos moviendo más al tema de causas. Sí, yo creo que el Frente Cívico podría aglutinar, ¿verdad?, todas estas causas, ¿no? Sí, mira, lo que le da legitimidad a las causas es el respaldo social, y creo que por ahí también tiene que ir, o sea, la pérdida de legitimidad que han tenido los propios partidos políticos es porque no están representando a la sociedad. Pueden haber excepciones, pero en realidad las causas que unen a la sociedad tienen que ver con esa conexión que tiene que haber. Lo que estamos buscando hacer en el Frente, hoy por hoy, es que sea, a diferencia de como sucede ahora, incluso como pasó en junio del año pasado, es cómo se eligieron los candidatos de la alianza opositora. Pues los eligieron entre ellos, y aún así funcionaron. La oposición sacó en su conjunto, con todo el Movimiento Ciudadano, más votos que el partido en el gobierno y sus aliados. Pero ¿cómo? Si le damos la legitimidad detrás de que sean los ciudadanos quienes elijan al candidato, va a tener una legitimidad de millones de dedos contra un solo dedo. Pero ¿cómo hacerle en un esquema en donde políticamente tenemos la tradición justamente de los partidos políticos que abarcan, ¿no?, que saturan toda la política? La propuesta del Frente Cívico es una polarización, en realidad, es responder a la polarización. Hay una polarización muy fuerte por parte de Morena y el presidente, y por otro lado una dispersión, digamos, de los partidos políticos o de las fuerzas políticas, y entonces generan una polarización igual de fuerte que pueda, digamos, hacerle frente. Pero ustedes están hablando, senador, de causas. ¿Cómo podemos hacer esto con una causa común, una causa nacional? La causa común es México. O sea, quienes estamos en el Frente no nos gusta lo que está pasando en México. Y tampoco nos gusta lo que pasaba antes del 18, ¿eh? Hay cosas absolutamente indefendibles. Eso hay que decirlo con claridad. Había severísimos problemas de corrupción, severísimos problemas de debilidad institucional, una enorme desigualdad, que hablamos de un lugar como Chiapas. Pues hay que estar absolutamente claros que no se trata de regresar a cosas que no se funcionaban, pero tampoco se trata de que se ponga por delante un pasado irrepetible. La disputa es una disputa de futuro. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, así dicho, con la energía renovable? ¿Qué vamos a hacer con el tema del agua? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la violencia? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la migración? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo detonamos la economía en el proceso de globalización que hoy estamos viviendo? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que habemos quienes nos preocupa mucho el rumbo de las cosas, que si bien había debilidades, creemos que varios de los cambios que se están haciendo están arrollando con las fortalezas que teníamos, y que la transición democrática está tomando un cauce muy autoritario. ¿Esto qué quiere decir? Queremos una propuesta de futuro, queremos concitar una fuerza ciudadana que lleve a los partidos a entender, a los partidos de oposición, que en su proceso democrático de elección, como decía Amado, hay una enorme legitimación para poder competir contra un aparato de gobierno que tiene programas sociales, que tiene las mañaneras, que tiene 25,000 siervos de la nación, sí, los siervos de la que nación. tiene todo un aparato funcionando. Sí, claro, el aparato público. Entonces, o nos movemos ahorita, o cuando venga el 24, pues ya vamos a tener varios goles en la portería, pues. ¿Y cómo van a tomar los partidos políticos esta iniciativa, digamos, de los ciudadanos? Yo creo que de muy buena manera, porque tampoco les va a quedar otra. Es decir, tú les vas a presentar a esta alianza opositora que ya dio muestras de que se quiere ir junta en el 2024, tú le vas a proponer un candidato ya legitimado. ¿Contra qué irían ellos? A ir a elegir otra vez, igual de manera cupular, a un candidato que no saben si va a tener el pleno respaldo popular, o ya uno que haya pasado. Pongo el ejemplo de las asambleas en las comunidades indígenas. ¿Qué vamos a hacer con este tema? ¿Van primero a la asamblea
y luego actúan en conjunto. Pero Por ¿qué ahí pasa, va. ¿qué pasa, por ejemplo, si tienes un candidato, armas un candidato Sí. con este frente a nivel nacional y a la mera hora el PAN dice, no, yo voy con mi candidato, entonces tú propones a este candidato con el PAN o se suma al otro candidato? Es una tarea de ir caminando a la Y par. convenciendo un Sí, poco, sí, ¿no? sí, es Porque eso. se porque, debe porque unir, son ¿no? escenarios, ¿no? Son Sí, escenarios. son ¿no? escenarios, pero ya afortunadamente hubo una primera señal en el 21. Los votos de la oposición en su conjunto fueron más altos que la coalición de gobierno. Eso, junto con otras señales, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades ganó la oposición, no solo en la Ciudad de México, Sí, muchas ciudades. en muchas No, ciudades. Monterrey, por ejemplo. Monterrey, ¿no? Guadalajara, León, Sí, 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 Mérida, sí. una lista larga. ¿Eso qué quiere decir? Que si al proceso de hacer un bloque le das contenido y legitimidad, entonces tiene mucho más condición de competitividad. Además, enfrente vas a tener el método dedocrático, ¿no? Sabemos, yo creo que no queda La duda, tómbola. sabemos que no queda duda, quien va a elegir quién es la candidata o el candidato, Sí, porque además sí, claro. ahora le llaman corcholatas, ¿no? Es un señor en Palacio Nacional, no hay duda. Sí, sí. Y es muy peculiar porque llaman a consultas, llaman a revocatorias, que no tienen, la verdad, mucha trascendencia. Pero la decisión que es de mucha trascendencia, quién es la candidatura presidencial, la va a decidir una persona. Entonces, el método sí genera una diferencia. Ricardo Monreal está hablando justamente del método. Es correcto. Está diciendo que pues, mientras haya una elección interna en donde la gente participe, él se suma, por ejemplo, y él representa un grupo importante, es decir, es un actor importante. Al final, por ejemplo, el Frente Cívico estaría en una posibilidad de legitimar, por ejemplo, acciones como las de Ricardo Monreal. Se tienen que legitimar solos. Si tú tienes un candidato impresentable y lo pones en un lugar, pues que la gente diga si quiere un candidato impresentable. Pero ahorita ya la gente no quiere candidatos impresentables, ni que polaricen. Mira, en el 2024, a diferencia de lo que pasa ahorita con estas declaraciones de los senadores de los que no estén conmigo es traición a la patria, nosotros lo que estamos buscando es un México incluyente, plural, tolerante, respetuoso, en donde quepamos todos, incluidos desde luego quienes son partidarios de López Obrador, porque este país es de todos. Ellos están gobernando nomás para ellos. Lo que nosotros queremos es un país para todos. Hay espacio para todos. Hay un país para todos. Eso es lo que queremos construir. De tal manera que entonces el frente Cívico es más allá de elegir un candidato o una postura de un candidato o un proceso para elegir un candidato, sino construir una agenda común. Sí. Es correcto. Sí. Es una metodología que busca de aquí a abril hacer capítulos estatales, en abril el nacional, y de abril del 22 a septiembre del 23 organizarnos para hacer un método de elecciones primarias. ¿Quiénes son los candidatos? Honestamente es parte del problema. No se ve, no se ve. Bueno, Monreal quiere que convenza. Ricardo Anaya quiere que convenza. No sé, quien tú quieras. Broso quiere. Estoy diciendo. Bueno, pues que se meta. El Prado, ¿no? Que decía, El Prado. No sé, quien tú quieras, ¿no? Bueno, que se metan al proceso, que lo digan con transparencia y que enfrenten la legitimidad de reunirse así y que le convenzan a la gente. Porque el problema es cuando solo deciden las cúpulas, pues luego la gente no se convence. Sí, las élites No, y las y cúpulas recobrar los políticas. congresos, ¿no? Es vital, ¿verdad? Es así. La Mira, representatividad del La representatividad del Congreso. y ¿no? estamos Porque- invitando, por supuesto, es una iniciativa de carácter ciudadano, pero habrá gente que tiene el derecho constitucional de militar en un partido político. Sí, me decían, oye, pero es que eso hay gente impresentable. Bueno, yo quiero ver que esa gente impresentable se presente en una asamblea y aguante, porque no van a ser espacios controlados lo que la gente le tenga que decir, a ver si quiere ir. ¿Cuál es el mejor filtro entonces para la gente que no gusta? La crítica de la gente. Ese es el mejor filtro que Pasar por un tenemos. colador, ¿no? Va a ser, ¿cuál es el mejor colador? Pues la gente sabe. No, pues este maestro ya fue A, B, C y D y lo que hizo no me gustó. Y si tú lo tienes cara a cara y no tiene un aparato para proteger, pues es el momento, ¿ah? Eso creo que es el mejor filtro. Y claro, sobre todo en los estados,
que uno se conoce de toda la Bueno. vida, ¿verdad? Bueno. Sí, aquí nos estamos. Pues sí. Sí. Aquí, como dice el filósofo reciente, ya tú sabes. Emilio platicaba Sí. hace un momentito, estábamos platicando justo antes de que sucediera del caso de Roberto Palazuelos en Quintana Roo. O sea, no hubo una asamblea, pero en la asamblea de las redes sociales, de los medios, de la opinión pública, les dijo, no es. Lo quieres meter tiene un costo. El asunto es que tenga un costo. Tú quieres imponer a alguien, tiene un costo, sin siquiera someterlo al escrutinio público abiertamente. La gente le dijo que no. No es fácil construir un candidato. Estamos hablando del candidato a la presidencia de la República, No, amigas y fácil. amigos, pero también, por supuesto, nuestros visitantes el día de hoy están hablando también de los candidatos a diputados locales, a senadores, es decir, Gobernadores, en que el nos 2024 tocará se va a elegir la mitad de la clase política en este país. Y lo que están organizando el Frente Cívico realmente es una invitación abierta, Es así, supongo, sí, porque es así. están hablando de, pues, digo, hay muchos empresarios, académicos, organizaciones civiles que no tienen acomodo en los partidos políticos. Nosotros siempre lo hemos criticado aquí, o sea, el tema de la partidocracia que limita la democracia en nuestro país. Y bueno, el Frente Cívico es un intento, hay otros intentos Claro. en el país, y la pregunta que ahora se me viene a la mente es, en este Frente Cívico, ¿quiénes están de las figuras nacionales que han estado hablando también de frentes? Por ejemplo, Claudio X González está aquí. No está aquí, hemos platicado con él y con Gustavo de Hoyos, están en Sí por México. Sí. Entendemos que ellos tienen un ejercicio ya muy aceitado, déjame decirlo así, están sentados con los presidentes de los partidos, ¿no? Lo que nosotros queremos es más un movimiento que tenga tres características. Desde abajo, no vamos a llegar con un programa construido, sino vamos a hacer un método para preguntar, para hacer el programa. Yo no vivo en Tuxtla, déjame darte el ejemplo. Llegué en la mañana y voy en la noche. ¿Qué le voy a decir yo a la gente de Tuxtla, de Chiapas, cuáles son sus problemas? Mejor que la gente sabe, que la gente conoce, mejor que la gente nos diga. Entonces la propuesta del Frente Cívico Nacional es un método para construir ese programa. Segundo, vámonos con causas. Tercero, vámonos con el método. Y con eso entonces, déjame decírtelo figurativamente, es un movimiento más desde abajo hacia arriba, ¿no? Y que genera una masa crítica, como pasó con Palazuelos, ¿no? Exactamente. Porque Sí. le empezaron a sacar, oye. Porque también- aparentemente también iba muy bien, ¿verdad? Por otros. Sí, otras pero de opiniones, repente ¿verdad? empieza a salir lo que la gente tiene que decir. Oiga, este señor me quitó un hotel. Oiga, pues parece que estaba me involucrado en un homicidio. Oiga, pero... Y empieza a salir. Entonces, hay una ponderación de, ¿seguro que vas a irte a ese proceso así? Lo que dice Amado, no es lo mismo fama que legitimidad, Ah, ¿no? O sea, puedes tener Y mucha ya fama, tiene pero no costo, legitimidad. y ya tiene costo. Es decir, ya no es tan fácil decir, va por mis calzones. No, ya tiene un costo. Y esto da mucho gusto porque hay ya en estas plataformas, tú lo puedes ver, hay una retroalimentación. Sí, la Cuando gente alguien está- te hace un comentario, Claro, tienes que claro. estar al pendiente porque de eso vives. Los medios tradicionales, tú ese día no sabías cuál era tu rating. Si entraste, a los 2 meses te decían, pues tu rating subió y bajó, debe haber sido por aquel programa. Ahorita lo tienes en tiempo real. Sí, así tienes es. una retroalimentación permanente. El viernes tuvimos un ejemplo extraordinario. Algunos grandes consorcios decidieron no tocar el tema de la referencia del presidente Loret de Mola. Bueno, una organización hizo un espacio de diálogo en Twitter. En el pico alcanzó 65,000 personas, pero fueron 10 horas de transmisión y llegaron a ser 886,000. A la mañana siguiente, 1.2 millones. No quisieron hablar del tema, la gente se fue a redes sociales para hablar del tema. Y hablar, literalmente. Y hablar. Sí, El escenario del 2018, que todavía se peleó en términos políticos, a la vieja usanza, a la vieja escuela, no va a ser el mismo escenario del 24. No. Hoy el 24 va a estar en redes, va a estar en plataformas, incluso los procesos democráticos o procesos electorales más bien han estado cambiando, es decir,
Ya se empieza a hablar de voto electrónico, se empieza a hablar de voto, bueno, ya hay voto en el extranjero, pero se empieza a hablar ya de participación de nuevos actores políticos. El frente está abierto no solamente a personas, sino a nuevos actores políticos. Mira, acordamos trabajar una cosa que le llamaremos la Coordinación Nacional de Organizaciones Ciudadanas. Eso. Porque hay personas que tienen una causa. A mí me interesa defender a los niños con cáncer, a mí me interesa defender a las mujeres víctimas de violencia, a mí me interesa defender el carpintero cola roja, y he invertido toda mi vida en eso. Sí, medio ambiente. ¿Qué espacio pueden...? Bueno, entonces esas organizaciones, la organización social tal, el sindicato tal, esas organizaciones tendrán su identidad y nos ayudarán a las causas, de manera que podamos sumar y multiplicar. El Frente es esencialmente una plataforma de suma. No va a ser un partido político, no va a ser aquella estructura de que va a competir con los partidos, no. Es un método para hacer una masa crítica ciudadana, para pedirles pónganse de acuerdo en un método democrático que nos lleve un candidato, porque hoy no se ve, honestamente. Bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque si no nos movemos, lo que va a pasar es que el 24, con todo lo que tienen, pues nos van a aplastar. Un candidato que respete una agenda construida desde abajo, como dice el senador, con actores integrando, digamos, esta propuesta ciudadana, y que además, pues en realidad entienda el México del futuro, como dices, senador. Es así. Estamos a 5 minutos de cerrar, pero más que ocupar ese tiempo para que yo participe o les haga preguntas, yo quisiera decirles cuáles son las conclusiones de esta visita aquí. Amado, Saraín, senador, si quieren empezar por allá, y Queta, si quiere hacer una pregunta en 5 minutos. Bueno, de hecho, nosotros que somos integrantes de esta promoción del Frente, pues hoy tuvimos una asistencia que no habíamos pensado. Se rebasó la asistencia de los interesados en este proyecto. Entonces, creo que la sociedad en su conjunto, con organizaciones sociales, medios de comunicación, periodistas y todos los sectores, creo que les interesa iniciar este proceso. Y como lo decían antes, nuestro mejor interés es que se construya de abajo hacia arriba. Y el que sea, que nos represente a lo que hemos construido en este proyecto de aquí al 24, ya con los documentos básicos. Muy bien. Así Amado. es. ¿Y cómo te sientes en Chiapas, Amado? Yo feliz de la vida. Mira, lo que estamos tratando de hacer es que hoy por hoy los políticos responden básicamente a quien nos pone y no a quien nos elige. Tienen un líder político. Aquí hay una clara excepción. Emilio no tiene el líder político. Entonces puede placearse donde quiera porque escucha causas y escucha a la gente. Ese tipo de político nos gusta. ¿Por qué? Porque él no tiene un líder político. No tiene alguien que lo presione, que tienes que votar así porque yo te lo instruyo. Si cambiamos la relación, también es rentable para el político, porque tiene una justificación. Es que si yo no voto como me dicen, me quitan su apoyo. Ese cambio puede ser un cambio realmente estructural en el país, y yo creo que para allá vamos. Muy bien. En América Latina, amigas y amigos, se han presentado ya fenómenos de los que están hablando ahorita el Frente Cívico Nacional, es decir, pasó en Chile, pasó en Argentina hace algunos años. Usted conoce muy bien el tema latinoamericano, maestro, porque ha estado justamente en esos espacios. ¿Por qué no nos dice qué esperamos a nivel regional de una postura como esta? Hay un dilema en la región. Las democracias están muy en presión, porque las democracias formales no han sabido resolver problemas como la desigualdad, o la pobreza, o la lucha contra la corrupción. Entonces, hay dos opciones en el continente. Aquellas estructuras que están llevando a liderazgos muy autoritarios o muy de corte populista, de izquierda o de derecha. Ahí está Salvador, ahí está Guatemala, México mismo, o fenómenos como los que pasaron en Brasil. Y hay otro que está teniendo una fuerte expresión de nuevos movimientos emergentes, que la mejor representación lo acaba de pasar en Chile. Son insurgencias ciudadanas, con agendas ciudadanas, que llevan entonces a una gran coalición para decir, vamos a futuro. Chile tuvo un dilema en la boleta súper interesante. Era el pasado o el futuro literalmente representado así. Y por eso creo que el Frente tiene esa opción. Hoy a mí me sorprendió, era una conferencia de prensa para anunciar que el 5 de marzo se constituye. Síganos en redes sociales, Frente Cívico Nacional, FCN-México, para que el 5 de marzo nos veamos acá
Y resulta que un montón de gente vino a preguntar de qué se trata. No, A inscribirse. Era una conferencia de prensa. O sea, fue una conferencia de prensa lo de hoy. Fue una conferencia de prensa que acabó siendo como un prelanzamiento. Hoy en la reunión acá, solo para avisar que veníamos el 5 de marzo, hubo más gente que en otros estados para conformar el comité. Yo quedo muy contento de Chiapas, pero además creo que dialoga con lo que está pasando en la región, pero sobre todo dentro del marco de la democracia y dentro del marco de la paz. Vamos a hacer todo lo que podamos para construir una opción de futuro en el México que nos gusta y que queremos, que nos inspira. Hoy yo no estoy nada contento con lo que veo. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué les preguntarías a nuestros invitados para cerrar? ¿Y cómo piensan conformar las coordinaciones en los estados? Hay dos ¿En base fórmulas. a qué? Hay dos fórmulas. Primera es vamos a sumar, ¿no? Va a haber mucha gente que eventualmente, es que ese no me gusta, es que ese es muy feo, ese es feísimo. A ver, necesitamos entender que hay un bien superior. Y ese bien superior se llama cómo construimos el México que nos gusta. Segundo, con una lógica que incluye gente de lo local. No va a ser gente que venga de la Comisión de México y diga, a ver, fulanito, fulanito y fulanito. Claro. Es un tema de liderazgos locales, ¿no? Vamos a hacer una coordinación. Nuestra apuesta es ir esencialmente a las 300 ciudades más importantes. Se va a hacer en Chiapas y luego será el de Tuxtla, será el de San Cristóbal, Tapachula. será el de Tapachula, será Palenque, será Ocosingo y Motocintla, y de manera que en abril tengamos condición para decir, miren, tenemos 1 año y medio para armar un proceso de elecciones preliminares. Y habrá, hoy había gente de sindicatos, gente de mujeres, gente de derechos humanos, hasta exmilitares. A mí me sorprendió. Y exmilitares que están enojados con lo que está pasando. Dicen, es que no nos toca. Porque también se sienten humillados, ¿verdad? Sí. Porque no les han dado poder, pero al mismo tiempo Los han utilizado. hay una relación muy ambigua, Los han ¿no? utilizado. Sí, dicen, oigan, Sí. nosotros no somos albañiles. ¿No? Dirían los clásicos ahí en la chilanga banda, más respeto para el pasaje, ¿no? Más respeto para el pasaje, ¿no? Pues estamos a 18 meses, parece mucho el tiempo que falta para el 24, pero el proceso electoral empieza en 18 meses. Es correcto. Seguramente ya los partidos políticos están iniciando sus procesos de auscultación. Los partidos políticos están tomando posicionamientos estratégicos. La sociedad se está organizando. Hay varios frentes que se están haciendo, algunos con mucha legitimidad, algunos no tanta. Y hoy esto que presentamos con el maestro Emilio Álvarez y Casa, con Amado Bendaño, con Saraín Osorio y con muchas personas que están participando, amigas y amigos, pues es una invitación que nos vienen a hacer a los chiapanecos, pero a todos los mexicanos. Por supuesto. ¿Sí? Por Y supuesto. de tal manera que lo único que no podemos hacer es dejar que el 24 nos arrolle, porque el tiempo sigue pasando, las cosas efectivamente no están como pensábamos, no están como creíamos y tampoco están como deseáramos que estuvieran. México da para más. México es una gran nación, es un gran país, es una economía muy grande y de verdad que muchas cosas institucionales han venido a menos y los problemas se han multiplicado. La invitación a todos los chiapanecos, a todos los mexicanos a que participen en este frente o en donde ustedes gusten políticamente. Es muy importante que los ciudadanos asuman su responsabilidad política. No solamente quejarse, hay que participar. Y esta invitación pues está abierta. Es así, es ¿Sí? así, es así. Muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias maestro por Muchas estar gracias. aquí. Muchas gracias por Gracias, estar aquí. Lidia, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos, amigas y amigos. Estamos en Ultimátum, nos vemos nuevamente el día de mañana, ¿qué tal? Otra vez. Así es. Literalmente, esto sí es un ultimátum. Esto sí es un ultimátum a la ciudadanía y un poco a los partidos políticos también, de que se pongan. Así es. Es correcto. Sí, porque no la tienen fácil los partidos políticos. Contextos.